desarrollar su mente con la alternativa de que estos chicos lleguen a ser creativos, críticos, inventores, transforme la naturaleza. Y para eso el docente tiene que prepararse. Es una brecha muy fuerte, profunda, que tenemos que conocer esto. Caso contrario, no lo vamos a poder lograr. Si no conocemos la mente, cómo funciona, cómo aprende, cómo está, cómo se hace esa sinapsis que se habla, de cómo tenemos que dar esa actividad, motivarla. Tenemos, Emma Blacker decía, a la mente hay que retarle constantemente, con situaciones, con problemas, con una serie de aspectos que a la mente sufra un cambio, pero no darlo de una manera así abstracta, gruesa, que lo que primero nos hace es separarnos o dejarlo de lado, o decir esto no es para mí. Al contrario, darle de una manera, de un ambiente agradable, de que estos retos se pueda hacer jugando, cantando, en el patio, en la casa. Eh, Eso es importante que hay que desarrollar. Había eh, acuérdense que el reto de la educación a nivel esto es mundial, no es que sean eruditos, es mucho más que eso, es formar estudiantes para que puedan resolver problemas, pensar y tomar decisiones. Como por ejemplo esta situación que estamos viviendo de una emergencia sanitaria, de esta pandemia que nos ha abrumado de una ola como si fuera un tsunami a nivel mundial y nos ha envuelto, donde nos ha agarrado totalmente desabastecido. Y miren cómo las potencias entre esos países que se supone que deben tener la tecnología y los conocimientos más avanzados no han podido responder. Y quiero dar un hincapié aquí en el sentido de que cuando entramos en este milenio, hemos entrado en el aspecto de lo que es la, la parte de todo lo que es el conocimiento. ¿Y eso que nos llegaba a nosotros a resolver? Que teníamos que tener, vivíamos en la incertidumbre. Se iba a necesitar médicos, se iba a necesitar ingenieros, técnicos, danzas, arquitectos, futbolistas, deportistas, ¿sí? Pero no sabíamos de qué características. Pero sin embargo, en un instante se nos vino todo el oleaje de la tecnología y ya pasamos de la incertidumbre hasta el caos. Y ahorita estamos en esos momentos. Lo que ahorita estamos enseñando en un instante, mañana ya no vale. Vienen otras cosas diferentes. Y para eso tenemos que preparar a la mente, que estar constantemente resolviendo situaciones, resolviendo retos, problemas, desde la infancia. Eso es ahora la misión de la educación desde casa. La matemática ante problemas inciertos, ¿no? Hemos visto que ahora en esta pandemia eh, se usan mascarillas, la distancia, el quedarse en casa, el medir la temperatura, en ir a comprar con bien protegido. Todas estas acciones no son ajenas para la niñez. Uno piensa que ellos no se están dando cuenta de todo lo que está pasando, porque están recibiendo imágenes y noticias por la televisión, la radio, la internet, las tablets, que nosotros estamos preocupados de que hay muertos, infectados, de que ya no vamos a salir esta mañana o hasta el otro año. Otros dicen que no, que ya viene la vacuna. Todas estas cosas que ellos están escuchando también van interiorizando y van a ser parte de sus procesos en sus juegos, porque van a jugar ya al distanciamiento, van a jugar de repente ya al ir a de compras, pero ya van a tener que hacerse la mascarilla. Y de repente con una tela o con un papel van a hacer sus moldes.
van a ser sus modelos de mascarillas, de máscara facial. Bien, entonces yo le estaba diciendo de que estos aspectos no son ajenos a la niñez. Y en esos momentos ellos van inclusive a inventar saludos. Y mira, ahí hay matemáticas. Y nosotros pensamos que no lo es así. El hecho de contar con sus pasos, de repente ver el metro de distancia, el de 2 metros, el de respetarse, el de saludarse, el de todos esos valores, porque también son valores. Y hemos visto que la matemática, conforme nos han ido dando, es una de las áreas que más antivalor ha formado, porque nos ha comparado, nos visto de que si valemos o no valemos, y eso hay que ir cambiando esa forma de ver y calificar. Muy interesante, Alisban, lo que nos has comentado en toda esta tu exposición en este primer bloque. Realmente, ¿no? Como desde las estructuras mentales de nuestros niños, cómo se desarrollan, ¿no? Esas capacidades matemáticas, ¿no? Que nosotros como docentes lo conocemos como esas nociones matemáticas que son muy importantes para el desarrollo de pensamiento matemático, ¿no? Y el desarrollo de las competencias, ¿no? Porque en nuestro programa curricular están organizadas, ¿no? Estas competencias en dos grandes competencias que son justo la de resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, ante todo ello, y esto último tan interesante de cómo abordas tú, ¿no? En una situación en la que estamos en este momento de emergencia sanitaria, cómo es que el niño, ¿no? Va, su pensamiento vuela a millón, ¿no? Se ubica en la situación en la que estamos y ante una situación empieza a resolver su problema, ¿no? Entonces, ante esto, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo favorecer el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas? Qué buena pregunta, Marisabel. Realmente también me das la oportunidad para poder ver que cómo los niños ahora están en un entorno que es la primera opción de aprender, que es la casa, de la familia, ¿no? Porque en ese entorno es rico en oportunidades, porque se presentan muchas situaciones que retan a los niños. Eh, Hay situaciones donde el niño está con el padre de repente limpiando la casa, ordenándolas, con la madre de repente ordenando su ropa, doblándolas. Eh, Fíjate, mira que el doblar la ropa es muy interesante porque mira, ahí se ve una de las transformaciones de las formas. El acomodarlo en su cómoda, donde ellos vayan viendo de lo que es manga larga, manga corta, colores, lo que son para invierno, verano, y ahí están clasificando de una manera indirecta de repente, pero van formando esas nociones, donde el padre también de repente a limpiar y el niño va atrás de él como que si fuera haciendo una acompañándolo y el padre lo va conversando con él. En el ordenar las vajillas, en el lugar, donde la madre constantemente le va haciendo reflexionar, porque es lo que se tiene que hacer en la casa, hacer reflexionar, que ellos sean conscientes de por qué las cosas. Los niños por naturaleza, muchos lo saben y son preguntones. En nuestra época, Mari, éramos muy tímidos de repente porque veníamos, no preguntábamos y estábamos esperando que la profesora o el papá o el otro nos digan algo que hacer. Ahora los niños no. Ahora cuestionan constantemente y en nosotros ahora eso lo vemos como que si fuera una malcriadez o algo insolente o de repente que ya han perdido esos valores. Y no, nos están haciendo reflejar de que su mente es reflexiva, que necesitan las cosas, que les expliquen las cosas. ¿Ya? Entonces, el primer soporte de este aprendizaje, no te preocupes, que es la familia. La familia tiene que estar, es importante en este desarrollo.
de la matemática, del pensamiento lógico. Y en este caso, la educación inicial no debe ser ajena, no son caminos que van paralelos o son indiferentes, tienen que estar mancomunados, donde la maestra le tiene que orientar, la especialista le tiene que orientar a la familia cómo desarrollar esta mente desde la escuela. Y que también el niño vea que hay un lenguaje común entre la escuela y la familia. ¿Por qué? Porque en la casa hay muchas cosas que hacer. Y nosotros a veces como padres somos indiferentes a todas esas curiosidades que tenemos, porque estamos ocupados ahorita a veces en el trabajo, en las actividades, y desaprovechamos estas oportunidades de poderle generar en él esa reflexión de por qué tiene que guardar, por qué tiene que ordenar, por qué tiene que estar constantemente él lavándose las manos, en orden las cosas, todas esas cositas que son como valores que también me permite desarrollar eh, el pensamiento matemático y ayuda, va a permitir que nosotros no perdamos esta oportunidad. Los adultos que tienen a cargo a niños y a niñas menores de 6 años deben saber que ellos se encuentran en el periodo preoperatorio y que están en pleno proceso de desarrollo de su pensamiento. Tienen un pensamiento intuitivo, necesitan de un material para aprender. No tienen un pensamiento abstracto. Ese es el final, ese es el logro que quieren lograr. Pero ahorita como intuitivo necesita este soporte, es un apoyo. De repente muchos docentes, muchos profesores están confundiendo la edad cronológica con la edad mental. Y hay que tener mucho cuidado porque tanto la edad mental como la edad cronológica, no va así. No es porque el niño tenga 6 o 7 años, ya tiene que aprender tales cosas. O tiene 8 años y tiene que aprender tales cosas. Ya debe sumar, ya debe restar, ya debe multiplicar, porque el papá exige que ya hay una comparación de escuelas, cómo allá suman, restan. Y lo que están haciendo es lo que nos han hecho con nosotros, memoria. Y, y todos los símbolos que se les tengan para la mente no es nada, son garabatos, son sonidos. Y no hay ninguna reflexión de conocimiento, no es consciente. Acuérdense que empecé diciendo que la mente o lo memoriza o lo aprende. Y como lo están haciendo ahorita, están haciendo que la mente se desarrolle. ¿Y quién es el niño prodigioso en estos momentos de los primeros puestos? Es el que tiene mayor forma de recordar, no el que es creativo, el que es hábil, el que propone. No, estamos solamente valorando la memoria. Es lamentable también que nuestras universidades ahora estén solamente calificando memoria, ¿ya? Bien, entonces sí hay muchas cosas por hacer, ¿no? Eh, Deben conocer unas cosas importantes, las características, por ejemplo, psicológicas y mentales. Y estoy seguro que sí lo conocen de repente como teoría, pero ¿cuánto de estas características psicológicas y mentales están en el hacer del aula, en el hacer de repente del entorno, en este caso de la casa, para que ellos puedan potenciar estas capacidades? Por ejemplo, el ritmo de aprendizaje son diferentes. Y sin embargo, nosotros diseñamos aprendizaje como que todo vaya en una secuencialidad de un ritmo que empieza y termina y debe dar un resultado. No entendemos todavía ese periodo de ciclo que tienen entre 1 y 2 años. Y eso es limitado porque hay mentes que de repente pueden desarrollar antes, pero son algunos. El gran promedio de repente está por ahí, pero hay algunos que de repente pueden todavía necesitar más tiempo, porque su ritmo de aprendizaje es diferente, su forma de aprender es diferente, de repente son analíticos, creativos, kinestésicos. A eso me refiero también a los ritmos. Y es egocéntrico, es decir, solamente están escuchando a su forma de ser, a su forma de pensar, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero decir aquí con esta palabra de egocéntrico, eso se tiene que desarrollar porque muchos mayores pensamos
Egocentrismo es solamente de esta etapa de la niñez. Y a veces tenemos esta característica que somos a veces ya para adultos y todavía seguimos siendo egocéntricos, que a veces se confunde de que somos egoístas o no pensemos. Generalmente trabaja solo, a pesar que está trabajando en grupo, pero su mente y exploración es individual, es súper activo, por eso que se aburre. Y nosotros tenemos que tener actividades que le permita cambiar. Puede ser el mismo contenido, el mismo tema, pero con muchas otras actividades. También las características, vamos a ver, del conocimiento. Otra característica es importante, saber cómo conoce el niño en tal etapa. En este caso me estoy refiriendo a todo lo que creo relacionar. Es concreto, aprende solo con objetos. No puede aprender otro. Y aquí hay una pregunta, ¿y cuándo va a dejar lo concreto? ¿Cuándo va a dejar los objetos? Cuando el niño no lo requiera. Porque la mente necesita objetos de repente para aprender y no ha tenido todavía mucha actividad y desarrollo para poder sistematizar o poder generalizar o poder abstraer. Entonces necesita todavía del dedo, de la mano, de las cuentas para poder aprender. No generaliza, no saca conclusiones. No puede utilizar e inventa símbolos y reglas para sus juegos. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos darles reglas y podemos darles símbolos para que jueguen. Y ellos están ávidos de romper esa regla y crear sus propias reglas y sus propios juegos. Inventa. No es operativo, no puede trabajar solo con abstracciones. Por eso que yo digo que no se debe dar símbolos ni operaciones en inicial, porque no lo van a entender. No es que no lo puedan hacer, sí lo van a hacer, pero de una manera memorística. Y eso lo que van a conseguir es aburrirlo. Es intuitivo, basado en la experiencia, y eso es muy importante. Si no hay experiencia, no tiene lógica su mente, no es un hombre lógico. La lógica está metida en la experiencia, porque va a hablar el niño de lo que va a hacer, de lo que ha descubierto, de lo que ha experimentado. Y esto es muy importante para saber las características de los objetos y poder conceptualizar. Yo estoy seguro que todos lo estamos usando ahorita. A ver, me gustaría que eh, hagan el concepto de silla, que eso lo usamos todos los días. Y a ver si vamos a poder definir cómo integrar a ese concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener constantemente todas esas formas, las características, su modelo. Tiene que ellos experimentar. No relaciona en todo con sus partes, pues ese es de parte a parte. Todavía no ve, es intuitivo, no llega todavía a ese momento de ir avanzando. No es reversible, y esto es muy importante para las operaciones. La reversibilidad aparece en la mente en un promedio de 7 a 8 años. Y nosotros queremos hacerlo sustracción a los niños a los 5, a los 6. Y eso es grave, muy grave. Muchos aparecen a los 10 años. Y si no sabe reversibilidad, las operaciones inversas no lo van a poder hacer. Por lo tanto, es indispensable que los niños experimenten diferentes situaciones, muy diversas. Aquí estamos viendo que los niños tienen que tener muchas formas de clasificar, de ver modelos, colores, formas. Sería bueno, estoy viendo aquí que nosotros hemos trabajado con el cotillón, con lo que se echa la piñata. Comprar una bolsa de eso y hay unas diferentes formas de que los niños se encantan con ellos, que no, ahí ustedes van a visualizar que los niños no necesitan que ellos escojan los elementos para jugar. Van a querer jugar a la guerra, a los muñecos, a la pelota, y ahí tienen muchos elementos. Y eso hay que darle a los niños para que ellos exterioricen. Pero también no dejarle la mirada, porque tenemos que ir viendo cómo van aprendiendo, cómo van experimentando. El hecho de verse en el espejo, de su rostro, ver su forma,
que en un momento determinado él no se veía en el espejo y en un momento determinado ya se ve la cara, que ya se ve el cuello, que ya va creciendo, él mismo se va a ir dando cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso quiero reiterar, María Isabel, que los docentes deben conocer las características del desarrollo del niño, desde el punto de vista corporal, cognitivo y emocional. Es decir, cómo piensa, cómo actúa. ¿Y para qué? Para que el docente pueda diseñar experiencias de aprendizaje. Si no, no lo va a poder hacer. No va a responder a los intereses del niño. Eh, también tiene que estar en cuenta sus necesidades, que le permitan resolver diferentes situaciones de su entorno a través del juego y a través del material concreto. Qué interesante, Alisban, realmente todo lo que nos has podido hacer una síntesis, ¿no? Justamente con esta importancia de que se conozca este desarrollo evolutivo de nuestros niños, ¿no? Para poder comprender cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños, ¿no? De 0 a 6 años, ¿no? Entonces, para ello, quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, ¿no? podríamos recomendar a las familias? Porque tú bien es cierto, te has centrado en las familias, en el hogar, en todas esas situaciones que se dan en el hogar que permiten, ¿no? a los niños resolver retos, desafíos, con el uso del material concreto, con la mediación del padre, del docente. Entonces, Alisban, ¿no? ¿Qué tipo de actividades nos podríamos recomendar a las familias, ¿no? Dado que en este contexto nuestros niños están acompañados con sus padres, ¿no? Entonces, el padre es el mediador, el que acompaña, ¿no? Bajo las orientaciones que le da la docente. ¿Cuáles crees tú que pueden ser estas actividades que podrían trabajar, ¿no? Podríamos trabajar con los niños, ¿no? Que favorezcan este desarrollo de las competencias, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividades podrías tú recomendar? Bueno, María Isabel, es una pregunta también interesante lo que estás tú proponiendo, porque eh, la familia y los padres eh, en la casa permite a los niños poder explorar los objetos de casa, eh, que le permitan tocar, oler, para que puedan darse cuenta que los objetos tienen diversas texturas, colores, forma, tamaño. Eh, Aquí quiero permitirme que hay situaciones cotidianas en casa que podemos hacerlo. Eh, el hecho de arreglar el florero. Sería interesante que ellos los arreglen y ir preguntándole por qué lo han hecho de esa forma. ¿Por qué lo han puesto uno arriba, otro abajo? ¿Por qué el color al fondo? ¿O por qué al lateral? El ir observando las frutas, los cereales, las verduras, el olor, la textura. Ahí hay matemática. El cocinar, el proceso. ¿Por qué va uno después del otro? El cómo es la diferencia de una papa cruda y una papa sancochada, o el huevo también cuando se sancocha, cómo va a ir cambiando, de cómo hierve el agua, de cómo se va consumiendo, de cómo de un estado líquido se va convirtiendo en gaseoso, y cómo la mamá y el papá tienen que ir acompañando en esas actividades. Permítame decirte, hay una situación bastante común y a veces no le damos la importancia. El hecho de darle al niño una situación de que tienda la mesa es rico. Esa es la situación. Donde la mamá lo va a estar observando de cómo el niño va a resolver esa situación problemática para él. Para nosotros de repente es sencillo, pero el niño va a saber qué cosa poner en la mesa. Si va a poner vaso, va a poner cuchara, tenedor, y que de repente no saber qué poner, cuántos de ellos. Y de repente a la mamá le va a preguntar cuánto lo voy a poner, qué cosas voy a poner, y la mamá no tiene que responderle el cuánto, sino tiene que decir, a ver, ¿cuánto lo pondrías? O sea, el arte de preguntar ahí también al niño le va a tener que ser reflexivo, reflexionar, para que él resuelva de una manera diferente.
y no decirle que está mal o está bien lo que ha hecho, más bien de hacerle por qué lo ha hecho así, para ver sus mentes. Mira que en el estar la mesa es un punto de referencia también, porque el niño va a tener que trasladarse para traer los vasos, los cubiertos. Y eso tiene la parte de la forma, de la geometría o de la parte del espacio, el desarrollo del espacio, donde la mesa es el punto de referencia. Y ellos van a ver si están lejos, están cercas, y aquí hay una cosa de transformaciones, porque si no es punto de referencia y ya están girando por la mesa, y eso se llama ya en matemática, y de repente ellos lo van a ir viendo, eso se llama rotación. Y si ellos van de un lugar a otro, eso se llama pues, traslación. Y eso son las transformaciones matemáticas, pero ellos ahí lo están haciendo de una manera intuitiva y con su cuerpo. Que eso mañana, ya cuando entren a la parte ya de lo que es la sistematización, ellos van a hacerlo ya en la hoja, en el plano, ¿no? Y otras situaciones cotidianas que podemos también sugerirle a los padres es, por ejemplo, siempre estar junto a él, interesarse por su aprendizaje. Nosotros ahora que ellos están en casa, se están recibiendo todo un bagaje de conocimiento a través de Aprende en Casa, pero a veces basta que le prendan el televisor o la radio para que ellos escuchen y no los acompañan. Y es donde tiene que estar el papá y la mamá atentos a ellos, interesados de qué es lo que están aprendiendo. Y también ahí ellos van a aprender o reaprender, o de repente van a ser conscientes de muchas cosas que lo han ido dando en la escuela, y van a ir recordando, y van a ir compartiendo ese conocimiento. Y ellos se van a ir interesando también, porque también van a ver que sus padres tienen interés por aprender, y van a ser de otra manera mucho más ricos las situaciones cotidianas que estamos dando. Los niños, por ejemplo, los niños se van a desplazar entre el comedor y la cocina, siendo el punto de referencia de esas también, todas esas cosas, es importante, ¿no? Muchas gracias a Lisbán, ¿no? Porque nos apoya muchísimo en que los papás puedan ver, ¿no? Muchas veces pasan estas situaciones cotidianas desapercibidas para ellos, ¿no? Y cómo es que es tan ricas estas situaciones que se dan en casa, ¿no? Para desarrollar este pensamiento matemático, para desarrollar sus competencias matemáticas, ¿no? Es algo muy importante porque si bien es cierto esas situaciones, ¿no? Son las que le van a retar al niño a resolver, como tú bien decías, ¿no? El ordenar la ropa pareciera que fuera algo muy fácil, pero ¿cómo la ordena? Es un reto para él. ¿Cómo la coloca en el cajón? ¿No? ¿Cómo lo va, o sea, su mente del niño, cómo es que ante ese desafío que para un adulto quizás es muy fácil, ¿no? Y decirlo muchas veces porque el niño aprende también del ensayo y el error. ¿Qué pasa? Muchas veces le dice la mamá, no, ya déjalo ahí, yo lo voy a hacer, ¿no? Déjalo ahí porque mejor yo lo hago. No, no justamente estas actividades y sesiones que se presentan desde el programa Aprende en Casa son esos retos, ¿no? Que se le dan a los niños para que puedan resolver esa situación. Y cómo esta resolución de problemas, ¿no? Está conectado directamente con el desarrollo de estas competencias matemáticas y también con las nociones matemáticas, como tú bien nos has explicado en toda esta disertación, ¿no? Entonces, a nuestras docentes decirles, ¿no? El papá tiene que comprender que nuestro niño, ¿no? Está preparado para una matemática para la vida. Y esa matemática para la vida es justamente, ¿no? Desarrollarle situaciones en casa. Y nuestro niño aprende, ¿no? De lo concreto a lo abstracto, ¿no? Gracias a Lisbán por todas estas sugerencias. Sé que el tiempo ha corrido rápidamente, ¿no? Y aquí tenemos algunas preguntas, ¿no?